Eso sí, un poquitico más para acá, así que quedan todos para acá. Gusto verlos nuevamente. Y también aquellos que nos ven en línea, con gusto que nos pueda seguir acompañando. Hoy vamos a meditar en Colosenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 23. Yo sé que es una porción amplia. No la vamos a estudiar todo el día de hoy, pero quiero que la leamos porque eh, va a tomar, ese va a ser nuestro texto base que vamos a estar mirando por las próximas semanas. Colosenses capítulo 2, de su versículo 16 al versículo 23. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna o nuevo día, o luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de pero pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectándonos humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia carne mental, por su propia mente carnal, y no, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a vuestros rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviésemos en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes, eh, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Puede tomar asiento. Hoy con el incremento de las redes sociales y cómo los medios de comunicación han ido avanzando, se propaga con mucho mayor facilidad las falsas enseñanzas y cada día estas nos van inundando más y más. Al punto de que quizás algunos pastores han tomado la decisión de combatir alguna de esas doctrinas falsas que se enseñan con videos donde toman esas enseñanzas y las muestran en un video y luego dan una respuesta bíblica para que podamos nosotros comprender qué enseña la Biblia en cuanto de esas cosas. Así que no es normal o no es de sorprendernos que muchas de esas falsas enseñanzas se hayan infiltrado en la congregación. Y muchas de esas enseñanzas lo que tratan de hacer es de negar la suficiencia de Cristo, que Cristo es suficiente. Y de hecho, después de que terminemos de estudiar el libro de Colosenses, vamos a hacer quizás una especie de paréntesis en cuanto al estudio versículo por versículo de algún libro de la palabra, para dedicarnos a hablar un poco sobre la supremacía de Cristo, para la deidad de Cristo. No vamos a hablar sobre ello. Entonces, hemos visto que las falsas filosofías se han infiltrado en la iglesia, disfrazadas muchas veces de psicología. Eh, y muchas veces eso contradice o van en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Y una de las cosas que ya explicamos es que cuando hablamos de filosofías humanas, a lo que nos estamos refiriendo es a todo, eh, digamos, todo lo que nos quiera decir cómo debemos vivir
sacando a Cristo de la ecuación o del mapa. Toda aquella cosa que te quiere decir cómo debes vivir, sacando a Cristo del medio, es una vana filosofía que el apóstol Pablo ya discutió en los pasajes anteriores. Hay otros que se inclinan por el misticismo que también lo vamos a estudiar en este pasaje que el apóstol presenta, creo que hace en cuanto al culto a los ángeles. Los del misticismo argumentan de que tienen visiones y revelaciones extrabíblicas de parte de Dios. Otros son los legalistas, ¿no? Ellos igualan la santidad de Dios al observar cierto tipo de cosas o ciertos rituales que se tienen que hacer para demostrar que estamos en santidad. Y otros practican el ascetismo, es decir, la abstinencia de ciertas cosas para mostrar que estamos en santidad. Un ejemplo de ellos son los monjes, ¿no? Que ellos han dejado todo y se han ido para un lado donde no se puedan contagiar. Así que la iglesia de Colosenses estaba enfrentando cierta intimidación espiritual. De hecho, a esta sección la podemos llamar como intimidación espiritual que estos falsos maestros estaban llevando sobre ellos, donde les hacían creer que había un conocimiento superior que ellos no tenían, que no necesitaban, que sí que necesitaban a Cristo, pero aparte necesitaban ese conocimiento un poco más superior. Y Pablo ya discutió eso en el versículo, por ejemplo, 10 del capítulo 2 que ya estudiamos, donde les dice, estáis completos en Él, en Cristo, que es ¿qué? La cabeza. Si tú y yo estamos en Cristo, no nos falta nada. Entonces hay 4 aspectos que el apóstol Pablo toca allí. Ya hablamos de la filosofía, vamos a hablar del legalismo hoy, vamos a hablar del misticismo y también del ascetismo, y lo vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, de los versículos 8 al 15 que ya estudiamos, Pablo nos habla de esas filosofías humanas donde él las contrapone, que si tenemos a Cristo no necesitamos más de ese tipo de filosofías. Ahora vaya por un momento, o antes de hablar del legalismo, yo quiero que esto y yo tengamos en cuenta que la iglesia es como un hospital. No, la iglesia no es de santos en sí, gente que no peca, sino es como un hospital. Todos venimos enfermos bajo la necesidad de que Jesucristo trabaje en qué, en nuestra vida. No, mucha gente piensa que la iglesia son buenas personas tratando de decirle a otras cómo ser buenas personas. No, la Biblia no enseña eso. Vaya a Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo del 25 al 29 rápidamente. 1 Corintios. Primera de Corintios. ¿Lo tiene? 1 Corintios. Bueno, sí, versículo 1, del versículo 1. Bueno, no, perdón. 1 Corintios, capítulo 1. Y anote usted ahí del 25 al 29. No, yo lo voy a resumir, pero en esos pasajes, en esos versículos, lo que el apóstol nos está diciendo es que Dios, de lo vano del mundo, de lo vil del mundo, Dios escogió ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. De lo débil del mundo, Dios escogió para avergonzar a los fuertes. Así que en la iglesia somos pecadores que llegamos con la necesidad de que Jesucristo, ¿qué? Obre y trabaje en nuestras vidas. Así que hoy vamos a enfocarnos en cuanto al legalismo. Hermano, el legalismo está tan lejos del cristianismo como está de lejos el cielo el cielo de esta tierra. Así de lejos está. El legalismo lo único que hace es llenar a las personas de orgullo, de autojusticia, y alimenta la jactancia humana. Por eso el versículo 16, donde el apóstol empieza a tratar el tema, dice lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estas personas estaban tratando de intimidarlos a ellos, es decir, trataban de juzgarlos espiritualmente en base a qué comían, en base a qué no comían,
en base a qué bebían, qué no bebían, en base a si celebraban la Pascua o si asistían a la fiesta de los Pentecostés o a la fiesta de los tabernáculos, si hacían sacrificios el primer mes, si guardaban el día de reposo, todos esos rituales. Pablo le dice que nadie los vaya a juzgar en base a ellos, porque no puedes juzgar la espiritualidad de una persona en base a esas cosas. Eso sin mencionar que muchos de esos rituales ya tenían una mezcla de los griegos, fiestas paganas. Entonces ya había una mezcla, ¿no?, de mucho fiesta pagana griega, cosas del cristianismo y cosas del judaísmo. Y Pablo dice, no deje que nadie te juzgue por esas cosas. Mire, el punto era que ellos decían la salvación y la espiritualidad se basan en estos ritos espirituales que ellos querían imponer. Y Cristo dice, pues no es así. O Pablo a través de Cristo. Ahora, antes de definir qué es legalismo, déjeme decirle qué no es legalismo. Y luego decimos qué es legalismo. Preocuparte por tu santidad personal no es legalismo. Porque a veces la gente piensa, pues que esto es muy legalista, ¿no? O sea, porque quiero preocuparme por mi santidad personal, no es legalismo, ¿no? Usted puede leer 2 Corintios 7, versículo 1, puede, donde somos llamados a limpiarnos, ¿no? En dependencia del Espíritu Santo, pero somos llamados a limpiarnos. Romanos 8:13 también nos llama a eso. Entonces, tratar de preocuparme por mi vida en santidad no es legalismo. Segundo, tomar la ley de Dios o la palabra de Dios en serio como norma de vida tampoco es legalismo. Es decir, si yo quiero obedecer la palabra de Dios como está escrito, eso no es legalismo, simplemente es obediencia. Dios no me dejó la libertad para que yo determinara qué es bueno y qué es malo, o me la dejó. No, Dios ya determinó lo que es bueno y malo y está en su palabra. Yo lo que tengo que hacer es someterme a lo que Él ya dijo en qué, en su palabra. Entonces, si alguien le quiere decir a usted que usted es legalista porque usted quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios, eso no es así. El que está siendo legalista es Él. Pero bueno, ya lo explicaremos. Tercero, restringir mi propia libertad por amor a Dios y por cuidar mi alma tampoco es legalismo. O sea, hay cosas que aparentemente no son malas, pero usted dice, bueno, yo no las voy a practicar simplemente porque eso no va a ayudarme en mi crecimiento espiritual. Eso tampoco es legalismo. Primera de Corintios 6:12 lo dice claramente, todo me es lícito, pero ¿qué? Mas no todo me conviene. Así que dejar de hacer algunas cosas que aparentemente son buenas, pero que usted entiende, quizás por sus debilidades o lo que sea, que no las va a practicar porque no son de ayuda para su vida espiritual, eso no es legalismo. Ahora, ¿qué es legalismo? Legalismo, una forma básica, es tratar de ganar el favor de Dios por medio de nuestra obediencia a lo que Dios pide o a las normas que los hombres han impuesto. Una vez más, ¿qué es legalismo? Es entonces tratar de ganar el favor de Dios por medio de obedecer lo que Dios pide o las normas que los hombres han impuesto. Eso es legalismo y creo que está ya al frente para que usted lo pueda anotar para los que lo están anotando. Entonces el legalista no descansa en la obra de Cristo para aceptar, el legalista no descansa en la obra de Cristo para ser aceptado o bendecido por Dios, sino que descansa en su propia conducta o en su propia capacidad de hacer las cosas. Mire, el mensaje del Evangelio nos lleva a obedecer a Dios por gracia, ya que lo que hemos recibido lo recibimos por gracia. El legalismo dice, debo obedecer para ser aceptado.
Como yo ya fui aceptado, yo obedezco en agradecimiento. Pero el legalista te dice, no, 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 pórtate bien para que Dios te acepte. Y eso no lo enseña la palabra. En el Evangelio tú eres aceptado, ya lo explicamos, como eras, Dios te miró a base a lo que tú eras en delitos y pecados, Dios te aceptó, te trajo hacia Él y luego tú comienzas a obedecer en agradecimiento. El legalista dice, no, no, tú tienes que obedecer para que Dios te acepte. A veces le decimos a la gente, mire, y yo lo he dicho varias veces, vaya a la iglesia para que seas bendecido. Ve a la iglesia para que Dios te bendiga. Hermano, eso tenemos que corregirlo. Primero porque no es bíblico y segundo porque eso es legalismo. Si lo decimos por ignorancia tenemos que corregirlo. Hermano, yo me congrego no para que Dios me bendiga. Yo me congrego porque como hijo de Dios es mi responsabilidad congregarme. Porque según la palabra en Efesios 1, Dios dijo que Él ya me bendijo con toda bendición espiritual. Así que si usted viene, yo tengo que ir los miércoles para que Dios me bendiga más. Mire, Dios no lo va a bendecir más ni lo va a bendecir menos. Usted viene, Dios dice que las bendiciones espirituales ya fueron dadas. Usted viene porque es su responsabilidad como creyente. Yo me congrego porque Dios me puso en este cuerpo local y me dio dones para que en este cuerpo local yo edificara a otros hermanos mientras otros hermanos me están edificando a mí. Yo me congrego porque como iglesia soy llamado a adorar a Dios como iglesia, juntos. Yo no me congrego para demostrar que soy cristiano. Es porque soy cristiano, es que me congrego. Yo no sirvo en la iglesia para ganar puntos con Dios. Vamos a servir para que Dios me ponga un puntico más allá. Yo no sirvo en la iglesia para que los demás me vean que yo sirvo. Sirvo en la iglesia porque es mi responsabilidad delante de Dios servir. Porque Él me dio un talento, me dio un don para que yo lo pusiera por servicio, para que Él fuera glorificado. Yo sirvo por amor. Y hacer que alguien sirva para que Dios lo bendiga, eso es legalismo. Hermano, ¿quiere que Dios lo bendiga? Venga y sirva en la iglesia. Eso es legalismo. Y eso no es bíblico. Cuando ofrendamos es lo mismo. Uno de los argumentos que se usa hoy para motivar a las personas a que diezmen, hermano, es el legalismo. El legalismo y la, ¿cómo llamas esa palabra? La manipulación. Yo escuché a una persona que dijo lo siguiente, y no sé si lo dijo por ignorancia en cuanto al tema o a propósito, pero dijo lo siguiente: si quieres bendición sobre tus hijos, tienes que diezmar. Eso es mentira, eso es manipulación y eso es legalismo. Yo no diezmo, yo no ofrendo para que Dios me bendiga. Y el que ofrenda esperando que Dios lo bendiga está haciendo algo incorrecto, porque usted no ofrenda para que Dios lo bendiga. Yo ofrendo porque es mi responsabilidad y porque Dios dice en su palabra que el creyente debe ofrendar. Y eso hay que corregirlo. Y cuando usamos esa manipulación, ese legalismo, entonces estamos añadiendo normas que Dios no puso en su palabra. Entonces, el creyente ofrenda no porque quiere que Dios le dé más o porque quiere buscar el favor de Dios. El verdadero creyente ofrenda por agradecimiento. Agradecimiento. No para que Dios esté feliz. No, ofrenda por agradecimiento, porque es mi responsabilidad y no por negocio. Y no para que Dios me dé más. Yo ofrendo por lo que Dios ya me dio. Y yo sé que quizás lo que estoy diciendo
molesta porque no apela al orgullo del hombre, porque el hombre le gusta decir, lo merezco porque me he esforzado en ello. Hermanos, sin la gracia de Dios no llegamos ni a nada. No sé si lo dije bien. Lo repito. Sin la gracia de Dios, usted no llega ni a nada. ¿Qué es nada? ¿Y qué significa llegar a nada? Ni a nada llegamos. O sea, hermanos, sin la gracia de Dios no llegamos ni a nada, ni a eso siquiera. Y por eso es que el verdadero evangelio es odiado por el ego del hombre. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio le da la gloria a Dios y no alimenta la jactancia del hombre. Porque el evangelio nos dice que somos pecadores, que somos impotentes, que dependemos únicamente de la gracia de Dios. Entonces tratar de querer hacer algo para buscar el favor de Dios, hermano, para que Dios diga, ah, pobrecito, entonces voy a hacer esto, hermano, eso no encaja en la escritura. Vaya a Romanos capítulo 3, versículo 27. Romanos 3, 27. ¿Lo tiene? Dice bien lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hermano, cuando dice allí que somos salvos sin las obras de la ley, lo que dice es que somos salvos sin nuestra participación. Y lo digo una vez más, en la salvación lo único que yo aporté fue el pecado. Y mire que Pablo conecta el legalismo con la jactancia. ¿Dónde está pues la jactancia? Y esto Efesios capítulo 2 lo dice bien claro. Por gracia sois salvos, no por obras. ¿Para qué dice? Para que nadie se gloríe. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Descanse en los méritos de Cristo. Pastor, y cuando soy salvo, ¿qué tengo que hacer para ser bendecido? Seguir descansando en los méritos de Cristo. ¿Sabe un ejemplo para explicar esto? ¿Qué tiene que hacer un hijo para que un padre lo ame? No pregunto yo en mi ignorancia. ¿Qué tiene que hacer un hijo para que un padre lo ame? ¿Qué tiene que hacer un hijo para que los padres lo amen más de lo que lo amaban ayer? Ahora, cuando un hijo se porta mal, ¿eso hace que el padre lo ame menos? No. Eso lo único que hace cuando un hijo se porta mal, lo único que hace eso es que desilusiona al padre, uno se llena de tristeza, pero uno sigue amando a su hijo. Aunque es como dicen por ahí, aunque sea la ovejita negra, usted sigue amando a su hijo. Ahora, cuando el hijo se porta bien, cuando el hijo tiene buenos logros, ¿hace eso que el padre ahora lo ame más? No. Lo único que eso hace es simplemente decir, oh, wow, llenar al padre de alegría, de contento, pero el padre lo sigue amando igual. Ahora, los cristianos hemos entendido que somos salvos por gracia. Ahí no tiene problema eso, ¿sí? o alguien aquí que tiene algún problema que hemos sido salvos por gracia. No, yo creo que los cristianos todos entendemos que hemos sido salvos por gracia. Pero el problema empieza porque pensamos que somos bendecidos o más amados por Dios en base a lo que hacemos. Ahí empiezan los problemas. No, yo sé que soy salvo por gracia, pero las bendiciones no son por gracia, las bendiciones me las tengo que ganar yo.
Y entonces ahí empieza el hermano a hacer tal cosa. Y voy a orar fervientemente para que el Señor me bendiga. Y voy a congregarme para que el Señor me bendiga. Para que el Señor vea que me congrego más que el hermano tal, entonces el Señor me bendiga. No, hermano. Somos salvos por gracia y somos bendecidos por gracia. Y ahí empiezan los problemas. Porque cuando uno habla como un tema de estos, la verdadera oveja de Jesucristo, cuando escucha eso, se enamora y dice, wow, se me quita una carga de encima. Dios ya me bendijo, no tengo que hacer nada para que Dios me siga bendiciendo. Hombre, yo me enamoro más de Dios, voy a buscar más a Dios, voy a servir a Dios profundamente porque estoy agradecido, porque Dios en su favor me miró y me bendijo sin yo hacer nada. Y esa oveja está feliz de la vida. Pero cuando la cabra vestida de oveja escucha esto, ¡wow! Si ya tengo las bendiciones de parte de Dios, no tengo que hacer nada. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué oro? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué hago esto? No, si Dios ya me dijo, sí, esa es la diferencia, ¿no? Y cuando usted habla de la seguridad de la salvación pasa lo mismo. La oveja se enamora y dice, oh Dios, gracias. La cabra loca dice, licencia para pecar. Y empiezan con el cuento ese. No lo voy a decir porque, pero bueno. ¿Sí ve la diferencia? Dios me va a amar a mí, porque es que Él me amó estando yo en delito y pecado. ¿Y usted cree que Dios lo va a amar más a usted porque usted vino hoy aquí y el otro está viendo televisión en la iglesia, en la casa? Ahora, Dios se alegra que usted esté aquí, va a recibir bendición. Está triste porque el otro está viendo televisión porque prefiere ver televisión que congregarse, pero es otra historia. Pero usted no va a recibir más bendición porque está aquí que o de pronto en el sentido de que va a aprender algo que él no va a aprender porque está viendo allá, no sé, Paquita la del barrio, qué sé yo. Vaya a Gálatas. Vaya a Gálatas capítulo 1, capítulo 3, perdón, Gálatas capítulo 3. De hecho, yo cuando pensaba en lo que yo decía el domingo, bueno, mejor lo digo el domingo, para no mezclar una cosa con la otra. Y una vez dice el hermano, ¿lo quiere escuchar 2 veces? Porque es que cuando yo pensaba, ¿no? Mientras usted busca, a veces que yo cuando comparto la palabra hablo así medio tosco. Entonces, cuando usted piensa en Gálatas, usted puede leer cualquier introducción de Gálatas, cualquiera. Y el tono en que el apóstol Pablo escribió Gálatas no fue de sonrisas. O por ejemplo, ¿alguien ha tenido la oportunidad de leer Mateo 23? Los que no han leído, ¿usted cree que Jesús cuando habló Mateo 23 estaba sonriente? Y si no ha leído Mateo 23, vaya, léalo y luego me dice el domingo si Jesús estaba sonrisa. No, Jesús, yo creo que ese versículo, ese párrafo que está hablando, no lo estaba diciendo con una sonrisa en la boca ni muy feliz. Dice Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que obedecieses la verdad? Y creo que la palabra insensato, hay otra palabra que usa, que quizás nosotros, quizás en Centroamérica hacia abajo, la hemos usado como vulgar y nos escandalizamos cuando la escucha, pero creo que él usa esa palabra, hay una traducción le han dicho, pero bueno. Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para obedecer la verdad? ¿Ah? ¿Para qué? Eso, para no para no obedecer a la verdad. A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y esa palabra carne allí, hermano, no está hablando del pecado.
ni de las obras del pecado. Está hablando de la confianza que muchos van a tener en ellos mismos para alcanzar el favor de Dios. Pablo le dice, y recuerde que los Gálatas, igual que los colosenses, los judaizantes se habían metido allí y les habían dicho, mire, hay cosas que a ustedes les faltan. Por eso Pablo les dice, ¿cómo se les ocurre a ustedes? Si empezaron por lo espiritual, ¿cómo ahora van a confiar en la carne para alcanzar el favor de Dios? Versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. O sea, como iglesia ni siquiera podemos pensar que somos bendecidos porque hacemos las cosas correctas. Oye, hermano, pastor, mire, prediquemos buena enseñanza, cantemos canciones con fundamento bíblico, con buena teología, para que entonces Dios nos bendiga más. No, eso no funciona así. Eso es seguir por las obras de la carne y no por la fe. No, tiene que aprender esto. Toda bendición que usted reciba, ya sea personal, familiar o congregacional, es única y exclusivamente por los méritos de Cristo. Si fuera por lo que tú y yo hiciéramos, entonces, ¿quién va a superar al apóstol Pablo? O a los otros apóstoles. Hermanos, le hemos dicho hasta el cansancio, fuimos aceptados por Él. Fuimos perdonados en Él. Fuimos circuncidados en Él. Fuimos bautizados en Él. Todo el tiempo es por Él. No es por tu bondad, no es por tu capacidad, no es por tu esfuerzo, no es por someterte a las reglas humanas o las reglas que Dios estableció en su palabra, es únicamente por Él. Y si eso hiere tu ego, si eso derriba tu castillo de jactancia o de justicia, lo siento mucho por ti. Pero la Escritura enseña todo lo contrario. No es por tu capacidad, es por Él. Ahora, ¿esto es una carta libre para entonces hacer lo que me dé la gana? Pues no, porque Dios nunca ha bajado sus estándares. ¿Una carta libre para no congregarme? Pues no, vuelvo y le digo, la cabra piensa de esa manera. La oveja se enamora y dice, oh Señor, si todo eso me has dado, sin yo hacer nada, yo me enamoro más de ti, más te sirvo. Pablo no fue lo que dijo en Corintios, que el amor de Cristo lo constriñe, que pensando en todo lo que Él hizo por él, o sea, el amor me impulsa a servir, a vivir para Él. Así que Pablo igualmente en Corintios, 1 Corintios capítulo 4 versículo 7, él pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, pregunta él, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. Estoy resumiendo, el legalismo es simplemente, el legalismo es definir la espiritualidad de alguien o tu propia espiritualidad por las capacidades de mantener algunas reglas o normas. Y obedecer, vuelvo y le digo, obedecer las normas de Dios no es legalismo, ¿no? Porque no podemos confundirle. Ahora, el versículo, volviendo a nuestro pasaje, Colosenses, versículo 16, dice, por tanto nadie. Entonces Pablo dice, si en Cristo tienes una salvación completa, si Cristo te ha dado una victoria completa, si Cristo te ha dado perdón completo, estás completo en Él, Pablo dice, no dejes que nadie venga y te diga que depende de algunos juicios, de algunos rituales religiosos para medir tu espiritualidad. Porque es lo que estaba pasando aquí con estos hombres, ¿no? Les estaban haciendo creer a ellos
que su espiritualidad se iba a medir en base a lo que estaban comiendo, lo que estaban haciendo, las fiestas que estaban celebrando, o si estaban guardando los días o el día de reposo. Y volvemos nuevamente. Pablo en el versículo 14 que estudiamos la semana pasada, le dice claramente que el acta de las ordenanzas que era en contra de ellos fue clavado ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Hermano, el sistema ritual terminó en la cruz. Por eso fue que Pablo en Gálatas capítulo 5, que todos lo hemos leído en alguna ocasión, Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis más sujetos al yugo de esclavitud. Entonces Cristo nos hizo libres, no para que regresemos al legalismo ahora y le pongamos nuestras propias normas y nos empecemos a esclavizar una vez más. O sea, Él nos libertó para que permaneciéramos libres. Y aclaro, libertad cristiana no es hacer lo que a mí se me dé la gana. Porque algunos dicen, somos libres, pues hago lo que me... No, no, eso no es libertad cristiana. La libertad cristiana, la libertad bíblica es que tenemos la capacidad de obedecer a Dios y lo hacemos con gusto, lo hacemos con júbilo y lo hacemos naturalmente. Eso es lo que es la libertad cristiana. Cuando usted dice, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud, bueno, lo que significa es que ahora el pecado ya no tiene control sobre su vida y lo que antes no podías hacer, de obedecer a Dios, de amar su palabra, ahora sí lo puedes hacer. Eso es libertad cristiana. Libertad cristiana no es hacer lo que a mí se me venga en gana. Y los Gálatas estaban cayendo en esta herejía, los colosenses estaban cayendo en esta herejía de volver a esa camisa de fuerza. Y creo yo hoy que muchos a través de las famosas raíces hebreas y los judaizantes están llevando a mucha gente a volver a la misma herejía. Si crean en Jesucristo, pero guarden toda la ley mosaica, circuncídese y entonces podrán ser salvos. Y Pablo le dice a ellos, no permitan que nadie haga un juicio espiritual sobre ustedes en base a esos rituales externos. ¿Sabe que siempre, y esto es algo que todos los que estamos aquí lo hemos hecho de una u otra manera, y que es legalismo, siempre hay personas que quieren juzgar la espiritualidad de otros externamente? ¿Cómo comen? ¿Qué comen? ¿Cómo beben? ¿Si mantienen algunas rutinas cristianas? ¿Si parecen cristianos por fuera? Y recuerde que eso es peligroso porque la Biblia dice que el trigo y la cizaña son ¿qué? Son similares. Y esa parábola dice, no, pero si quiere déjeme, yo arranco la cizaña. Dijo, un momento, me dice, no la vaya a arrancar porque no vaya a ser que al arrancar la cizaña esté arrancando también. Digo, espérese al tiempo de la siega, o sea, de la cosecha, cuando sale el fruto. Y ahí nos daremos cuenta que aunque se parecen, hay una diferencia muy grande. El trigo da fruto. La cizaña, nanay, nanay. Solo pura hoja. ¿Y sabe cuál es el problema que nos da tratar de evaluar en base a esto? Que los falsos cristianos muchas veces manifiestan patrones similares a los verdaderos cristianos. Ellos siempre pueden, porque se puede adaptar. O sea, ¿cuántas personas a veces caemos cuántas personas han dicho, es que yo soy buena persona, mira, tengo la misma esposa, y cuando usted empieza a mirar su vida, sí, su conducta es intachable. Hay personas que ven a una persona y decimos, esa persona no es cristiana, o esa persona sí es cristiana. Yo no sé cuántos de ustedes pasó esto, pero cuando yo era adolescente, no sé, teenager que llamamos acá, uno veía o se veía una persona vestida de negra, toda vestida de negra, y lo primero que se pensaba o se decía esa persona era ¿qué? No sé cuánto le pasó. ¿Alguno tuvo la oportunidad? ¿Qué se decía? ¿Estaba qué? Ok, estaba de luto. Ok. Eso. Uy, no, este debe ser satanista.
Y bíblicamente esa no es la forma de evaluar la espiritualidad. Pablo dice aquí a ellos, no dejes que nadie juzgue tu espiritualidad en base a tu comida o tu bebida. Mire, por ejemplo, la primera vez que yo levanté las manos en una congregación fue cuando invitaron a mi papá a predicar. Entonces cuando yo estaba ahí, estaban cantando y yo miré para el lado y todo el mundo tenía las manos levantadas. Entonces yo dije, uff, va a tocar levantar las manos porque aquí van a decir que el hijo del pastor Klinger no levanta las manos. Entonces yo levanté mis manos y empecé a cantar así. Y quizás, digo yo, no sé, posiblemente alguno habrá dicho, wow, mire el hijo del pastor Klinger era tan consagrado con la mano levantada. O sea, yo tenía la mano levantada, yo estaba cantando, porque yo estaba pensando, era en qué van a decir. Entonces a veces queremos mirar la espiritualidad del hermano porque levanta o no levanta las manos, porque canta o no canta. Y sabe, yo cometí ese error muchas veces. Ahora se estará diciendo, pastor, entonces que ya no cierro los ojos, ya no levanto las manos cuando canto esta congregación. Hermano, yo no sé. Yo no sé. Yo no quiero crear ni regresar a una regla donde tenga que ser, donde usted tenga que hacer algo cuando estamos cantando. No, usted verá qué hace. Usted verá cómo lo hace, usted verá cómo canta. Eso es cuestión suya entre usted y Dios. Yo en lo personal sé qué es lo que voy a hacer, sé cuál es mi motivación, yo. Y cuando estoy aquí arriba de que estamos dirigiendo, hace rato dejé de concentrarme en eso. Yo me concentro en lo que yo tengo que hacer. Si usted quiere cantar con los ojos abiertos, cerrados, up to you, como dicen los hermanos norteamericanos. Pero no podemos, porque entonces ya eso convertiríamos en legalismo, en decir, bueno, porque tiene las manos levantadas, entonces ese sí está bien espiritual. Y el porque está así, entonces ese no está espiritual. Eso puede ser al contrario, porque de pronto el que está así está más concentrado que el que está con la mano levantada. De pronto el de la mano levantada estará diciendo, aquí estoy para que el pastor vea que yo la levanto, para que entonces vea que yo soy espiritual y para que me dé la oportunidad luego de servir porque yo quiero servir. No, es un ejemplo que estoy poniendo, no estoy diciendo que pueda pasar. Entonces, no, es cuestión, usted verá qué hace. Yo sé que yo en un momento aquí como pastor, digamos, cometí ese error, ¿no? Y en algún momento casi ya está obligado, quería que levantaran las manos y cantaran. Y cuando entendí esta verdad dije, no, o sea, es que eso es personal y yo no podemos medir la espiritualidad de alguien en base a eso. Vaya a Tito, capítulo 1, versículo 14. Dice Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. La Biblia de América dice, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, en otras palabras, no se basen en sus obras, no se basen en sus obras. En Romanos 14, no tiene que buscarlo, Pablo dice que algunos que obedecen el sábado, otros no, pero que eso no es criterio para juzgar, hablaré un poco más de ellos. En Timoteo 4, 2 y 3, Pablo dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces Pablo aquí tiene o presenta algunas personas que han creado muchas veces reglas ridículas, como no, que no coman esto, no coman aquello, no se casen, como lo vamos a mencionar más adelante, y así sucesivamente. Y Pablo dice, eso es pura hipocresía. Dice, vendrán tiempos donde prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Entonces Pablo por eso dice aquí en este versículo, no deje que nadie
o juzgues más. En ese mismo, Timoteo 4, versículo 1, Pablo dice que esas son doctrinas de demonios. Y parte del problema es que nosotros los seres humanos nos conformamos con las cosas externas. Lo externo nos es suficiente. Y cuando pensaba en esto, me acordé de unas palabras que dijo el pastor Paul Washer en alguna ocasión, que alguien le dijo, después de que terminó de predicar, le dijo, oiga pastor, usted es un tremendo hombre de Dios, usted debería venir a mi iglesia. Y le dijo, ¿y usted por qué sabe que yo soy un hombre de Dios? Porque me escuchó predicar hoy. Usted no me conoce. Usted no conoce mi testimonio, usted no conoce mi familia. Usted no puede decir soy un hombre de Dios. Y a veces nosotros nos deslumbran, ¿no? Los grandes predicadores y realmente no los conocemos. Y al que conocemos, que compartimos seguido con él, ese no, lo ignoramos. Entonces el problema de los seres humanos es que las cosas de afuera ¿cómo dice? Nos convencen rápidamente. Pablo dice, no es de esa manera. Y en las congregaciones hay débiles. Por ejemplo, no lo vamos a leer, pero 1 Corintios capítulo 8, capítulo 10, Romanos 14, capítulo 14 y capítulo 15, Pablo dice allí, si tu hermano débil en la fe, si por alguna conciencia, si por la conciencia de ciertas cosas que sabes que le van a hacer daño a tu hermano, no las hagas. Quizás no es, o quizás sabes que no es malo, pero un hermano débil en la fe, que apenas está creciendo, que no ha aprendido, y si te ve hacer eso va a ser perjudicial para él. Pablo dice, no las hagas. Abstente de ellas por cuestión de conciencia. En el capítulo 15 de Hechos, en el concilio de Jerusalén, Pablo también dice, o los apóstoles dijeron, hay cosas que no vamos a hacer por causa de los judíos no salvos, para que no vayan a ser ofendidos. Pero con los falsos maestros la cosa era diferente. Porque con los falsos maestros, ellos lo que estaban diciendo es que tenían que volver a esos rituales para alcanzar salvación. Pablo dice, no les hagan caso. Son dos cosas diferentes. Con los falsos maestros no es un problema de conciencia. Es una mentira satánica que tiene origen en el infierno, que está tratando de quitar la suficiencia de Cristo en la salvación. Cristo no es suficiente. Necesitas seguir la Pascua, necesitas hacer la fiesta de los tabernáculos y todo ese cuento que hoy de una u otra manera quizás los judaizantes nos quieren meter. Y como dijo alguien por ahí, Cristo no vino a transmitirnos la cultura judía. Cristo vino a darnos vida. Y ustedes los veo a veces en las redes sociales haciendo todo ese montón de cosas. Y ahorita el versículo 17, quizás el Señor Jesucristo nos va a dar la respuesta. Entonces trataban de incomodar, de intimidarlos con comida, con bebida, hermano, cosas que eran ciertas en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento apuntan a algo diferente. Vaya, por ejemplo, a Marcos, capítulo 7, o vamos a leer, leámoslo pues todo. Marcos, capítulo 7, no dije el versículo. Marcos, lo busco aquí rápidamente. En el capítulo 7, cuando Jesús empieza a hablar sobre lo que contamina, y Jesucristo le dice, no es lo que entra en un hombre lo que contamina, sino lo que ¿qué? Sino lo que sale. No es lo que entra, sino lo que contamina. Y quizás esto a los judíos les causó desconcierto o descontrol, porque ellos estaban acostumbrados a escuchar todo lo contrario, que lo que contaminaba lo que comían. No, Jesús le dice lo que contamina es lo que sale, la envidia, el asesinato, los malos pensamientos.
Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 17, dice, el reino de Dios no está ni en comida ni en bebida, sino con qué, con justicia, con gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, no es lo externo, sino lo espiritual. Y los falsos maestros querían seguir alimentando esta mentira, donde decían a la gente, no, pues tú tienes que seguir comiendo esto, tienes que seguir sacrificando esto, tienes que seguir cumpliendo ciertas fiestas. Y por eso Cristo dice, versículo 16, no dejes que te juzguen con respecto a un día de fiesta. Es decir, no dejen que ellos determinen tu espiritualidad, si vas a la Pascua, si haces la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, o el Chingapur, ¿cómo se llama ese? El Chingapur. Chingapur, la fiesta que hoy celebran. Claro, eso estaba en Levíticos 23, número 28, están allí. Pero los cristianos gentiles nunca participaron de eso. Y hoy los falsos judaizantes, o los judaizantes, perdón, de las raíces hebreas, nos quieren meter en esa situación. ¿Por qué imponerlo ahora? Porque Satanás quería convencerlos de que Cristo no es suficiente. Y hoy usted los ve desesperados tratando, ¿no? Eso no lo va a hacer más espiritual a usted. ¿Y por qué decimos que en Cristo somos suficientes? Bueno, el versículo 10 del capítulo 2 que ya estudiamos, dice que estamos completos en Él. ¿Y por qué estamos completos en Él? Versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estamos salvos, estamos completos, estamos victoriosos, estamos perdonados. Así que nadie nos moleste por el famoso día de reposo. Y creo que este es un buen versículo para compartir con los adventistas del séptimo día, que dicen que tienes que guardar el sábado, porque si tú no guardas el sábado, pierdes la salvación. Y lo digo porque me lo han dicho. Para los adventistas la salvación es Cristo más guardar el día sábado. Y cuando usted habla con un adventista, le agarran y le dan a usted un paseo bíblico por todos los pasajes donde dice reposo o día sábado. Y le dan a usted un pasaje bíblico por todos los pasajes. Yo me pregunto si no predica muchas veces más el sábado que a Cristo. Y a usted no lo dejan hablar, ellos quieren hablar de esa cuestión. Mi pregunta sería, o la pregunta que uno tiene que hacer, mire, si tenemos que guardar el día, el sábado, como él dice, entonces, ¿por qué esta es una de las cosas que Pablo dice aquí en este pasaje que no se nos debe imponer? Y eso es legalismo. Yo creo que los judíos, algunos guardaban el sábado, incluso los judíos cristianos, porque imagínense, por cuestiones de en Romanos 14, usted lo puede leer, dice que por cuestiones de conciencia, unos lo guardaban y también dice Pablo, otros no lo guardaban, y si no lo guarda está bien, y si lo guarda pues está. También eso no debe molestarnos. Y aparte los judíos, pues ellos habían crecido en ese sistema, los gentiles no. ¿Por qué querían meter a los gentiles en ese rollo? ¿Qué tal el micrófono? ¿No hay micrófono? ¿No hay? Está dormido, hermano. Sí, sobre ese tema del día de reposo, el mismo Señor Jesucristo refutó a los escribas y fariseos y les dijo que Él era el Señor del día de reposo. Entonces, quizás no entendieron lo que les dijo, pero Él les dijo que no, Él tenía la potestad para decidir qué hacer y qué no hacer en ese día. Amén. Es que, por ejemplo, mira el versículo 17, que eso nos llega al versículo 17, porque Cristo dice, todo lo cual, ¿qué es lo cual? Las fiestas, los días de reposo, la comida, ¿era qué? Sombra de lo que había de venir el cuerpo de Cristo. Hermano, ese es el punto. Todas esas cosas eran una sombra,
pero la realidad es Cristo. A mí me preguntó una hermana, pastor, es que me dijeron por allá que la fiesta, le dije, hermana, no le crea ese cuento a esa gente. Todas esas fiestas era una sombra de lo que iba a venir. Y ya se cumplió en Cristo. Cristo los cumplió. Ya usted y yo no tenemos que ir a hacer esas cosas. Ya no tenemos que celebrar la Pascua, porque la Pascua es ¿quién? Cristo es nuestra Pascua. Hoy lo que hacemos es que celebramos la cena del Señor, pero ellos quieren ir a hacer su no sé qué cosa, ponen las velitas y toda la cuestión. Ya agarrando más la cultura. A ver cómo lo pongo, cómo podríamos explicarlo, ¿no? Es como si, es como, creo que este es el ejemplo, ¿no? Es como el 5 de mayo, aquí. Muchos aquí celebran el 5 de mayo, una batalla que creo que los únicos que la celebran, si es que la celebran, serán los de Puebla. Si es que la celebran, yo no sé, habría que hablar con alguno de Puebla, si es que la celebran. Pero aquí la celebran, así hay muchos hoy, gentiles cristianos, celebrando unas fiestas por allá, creyéndose más judíos que usted y que yo, y son igual de gentiles. Mire, déjeme leerle unas palabras o unas preguntas que hizo William Harrison en su comentario en cuanto a esto, que yo creo que nos van a hacer claros, y se las voy a poner al frente. Y él pone las citas bíblicas. Mira lo que dice él. ¿Por qué considerar como ordenanzas indispensables ciertas cosas relativas a la comida cuando el que prefigura el maná de Israel se ofrece a sí mismo como el verdadero pan de vida? Cristo es el verdadero maná. O sea, el maná que descendía del cielo era una sombra ¿de quién? De Cristo. Y Cristo ahora se presenta como el pan de vida. El que come de mí tendrá vida. Y ese comer no es que se lo vamos a comer, no somos carnívoros. Es el creer en Él. Él es el pan de vida. Y Él pone la referencia a Juan 6:35 y Juan 6:48. Versículo siguiente pregunta. ¿Cómo puede considerarse la Pascua, ¿no? Éxodo capítulo 12, como una observancia necesaria para la perfección espiritual si nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros? 1 Corintios 5:7. Hay una cantidad de gente hoy que el sábado se reúne no sé qué hora y para acá. Mire, si Cristo ya lo hizo, ahora Cristo lo que está diciendo es que el pueblo de Dios cuando se una, celebre la cena del Señor y que todas las veces que lo hagan en memoria ¿de quién? De Él. No están queriendo judaizar otra vez. Yo sigo un grupo, ¿no? en Facebook donde este hombre dice, y él creo que se ha dado la tarea de combatir contra ellos, porque combate con esa gente a diestra y siniestra. Y habrán quizás muchos. Otra pregunta. ¿Qué justificación habría para imponer a los que se convierten del mundo gentil a observar el sábado judío cuando aquel que trae el descanso eterno ya nos lo ha concedido y nos exhorta a todos a que vayamos a Él? ¿Quién es nuestro reposo sino Cristo? Él ya nos lo ha concedido y nos exhorta, que vamos a ir poner referencia a Mateo 11:28, Hebreos 4:8 y versículo 14. Y a veces la cantidad de reglas que los mismos hombres hemos impuesto, que no tienen nada que ver con Dios. O sea, ¿qué necesidad? Entonces Pablo dice que nadie nos juzgue. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con el legalismo. El tiempo dirá. Porque mire lo que dice, busque, a ver le digo el versículo exacto para que lo pueda buscar. En 1 Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4.
Versículo 5. Creo que esto lo hablamos cuando estaba hablando del justo juicio. Cristo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual echará también, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No podemos juzgar la espiritualidad sobre la base de lo externo. Ahora no le voy a decir a nadie que lo vaya a querer corregir porque está actuando mal. El pastor dijo, la Biblia dijo que no. Bueno, si usted está en pecado y alguien lo está viendo en pecado, somos llamados a corregirlo. Si yo lo estoy viendo robar, tengo toda la autoridad para acercarme y decirle, hermano, lo estoy viendo robar, arrepiéntase porque no es bíblico. Por favor, vuelvo y digo, uno aclara porque la oveja entiende lo que estoy diciendo, pero si hay algún cabrito por ahí vestido de oveja, está diciendo, yes, pues entonces le aclaro para que después no vaya a decir cosas que no son. Entonces el principio de Pablo es claro, la espiritualidad no es asunto de un ritual externo, no es asunto, sino que es un asunto, una relación interna con Jesucristo. ¿Se va a dar fruto? Claro que se va a dar fruto. Se tiene que dar ese fruto. Pero que no dejemos que nadie nos intimide por qué comemos o qué no comemos y para identificar nuestra espiritualidad en base a lo que comemos, a lo que no comemos, a celebramos fiestas, ahorita que están de moda, posiblemente lo que lo ha dicho usted, ay, allá están mal porque no hacen la fiesta del Yom Kippur. Dígale, no, yo no sé qué fiesta sea, yo ni me he puesto a mirar qué tipo de fiesta es. O la tienen pues las trompetas y no sé qué cosa. Me dijo alguien por ahí, no, es que falta, es que todas han servido, me dijo una por ahí, es que falta una, le dije, no, mire señora, le dije. Esas fiestas en Cristo se cumplieron porque quería que las aplicara aquí. Menos mal se fue. Pero le dije, no, señora, eso se cumplió en Jesucristo, no la vamos a hacer. Porque eran sombra de Jesucristo. Preguntas, dudas, comentarios. Ah, espera, hermana, para que salga el microfonito, por favor. Ellos dicen que solo esa fiesta de Yom Kippur es la fiesta del perdón, según Ópale. las raíces hebreas. Ok, Es todo lo que quería agregar. que perdonarán. Bueno. ¿Algún otro comentario? Ok, vamos a orar entonces. Ponga eso de sus pies. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, al igual que los colosenses, Señor, también quizás sufrimos algunas de estas tipo de acechanzas. Y te pedimos, oh Dios, que podamos mantenernos firmes en ti, entendiendo de que en ti estamos completos, oh Dios, que no necesitamos más nada, que tú eres nuestro fundamento, Señor, y que cuando quieran venirnos con enseñanza de que nos falta algo para nuestra salvación, para crecer espiritualmente, podamos entender, Señor, que si estamos en ti ya lo tenemos absolutamente todo. Que lo único que tenemos que hacer, oh Dios, es disfrutar de las gracias que tú has dejado a nuestra disposición. Las gracias de la oración, la gracia del estudio de tu palabra, Señor. La gracia de congregarnos, de edificarnos los unos a los otros, de motivarnos los unos a los otros en el amor, Padre. Lo único que tenemos que hacer es aprovechar esas gracias y caminar en ellas. Señor, gracias por tu palabra. Y te pedimos que tú sigas en medio nuestro, obrando como lo has hecho hasta ahora. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén.